bendiga, bienvenidos una vez más a Radio Generación de Fe Podcast. Gloria a Dios, son todos más que bienvenidos a este nuevo episodio. A mi lado aquí, mi hermano Francisco Lugo. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta preciosa noche. Amén. El pastor Eddie Vega. Bendiciones. Amén. Dios bendiga a los hermanos que nos están escuchando, a la audiencia, mi amada esposa Brenda Lee Lugo. Bendiga. Mi amada hija Julian Lee. Y el ingeniero allá en los asuntos, las cámaras y todo lo que tenga que ver con producción, mi hijo Jeremías. Dios le bendiga mucho. Hoy tenemos un tema bueno, ¿verdad? El quebrantamiento. Quebrantamiento, ese es el tema que nosotros vamos a estar tocando hoy. Yo sé que va a ser de beneficio para usted que nos está escuchando. Yo sé que usted va a ser edificado por medio de este tema que vamos a tocar entre nosotros aquí. El quebrantamiento. Ese es el tema que el Señor puso en mi corazón que tocáramos hoy en este precioso día, en este nuevo episodio. Porque hay muchas personas que están siendo quebrantadas. Hay muchas personas que están pasando por situaciones difíciles. Hay muchas personas que están pasando por momentos de dolor ahora mismo, ¿eh? Y ellos necesitan escuchar y entender la razón por la cual ellos están pasando por esos problemas, ¿eh? El problema, ¿cómo se dice? La razón por la cual tú estás pasando lo que estás pasando no es para muerte, ¿eh? No es para perdición. Dios quiere hacer algo lindo en tu vida y la única forma de Dios depositar algo nuevo sobre ti es rompiendo ese envase viejo. ¿Right? O que dicen que el vino nuevo no se derrama sobre sobre odres viejos, sino que ese odre tiene que ser roto y crearse uno nuevo y entonces derramar un vino nuevo. Así que si tú quieres un vino nuevo, perfecto, vas a ser quebrantado. Vamos a ser quebrantados. Creo que todos nosotros hemos pasado por quebrantamiento. No hay de otra. Todos nosotros hemos pasado un momento en nuestra vida donde vamos a decir, de esta no voy a salir. ¿Right? Todos nosotros en un momento de nuestra vida hemos dicho, este quebrantamiento no lo soporto, yo creo que llegó la hora de renunciar. ¿Eh? Llegó la hora de salir y nunca más regresar. Pero tengo buenas noticias para ustedes. El propósito de tu quebrantamiento es simplemente una provocación para Dios mismo visitarte y llevarte una gloria más alta. Amén. Antes de continuar, ¿verdad? Queremos decirle a los que nos están escuchando, suscríbase al canal, denle like y comparta el video. Alguien necesita escuchar este mensaje. Amén. Amén, amén. Le queremos invitar también a que vaya a Radio Generación de Fe Podcast en YouTube, amén, y se active ahí. También puede ir a Quentin Lugo, también tenemos los videos ahí en YouTube. También puede ir a Facebook. Nos puedes encontrar ahí como Generación de Fe en Facebook. Nos busca, ahí estamos también nosotros y nosotros compartimos los mensajes, compartimos anuncios y muchas cosas hermosas que Dios está haciendo. Amén. Le quiero dar las gracias a muchos hermanos que nos han bendecido, muchos hermanos que nos han bendecido. Algunos nos han dado ofrenda, otros están entrando a generaciondefe.net y están comprando del producto. Bendito el Señor. Gracias a los que están compartiendo, gracias a los que me han dado buenas ofrendas, a los que me han donado, como esta mesa, no me canso de decirlo, ¿verdad? El pastor La Chapelle, gracias por esta hermosa bendición. Verdaderamente que te botaste. Esta mesa está poderosa. Linda. Esta mesa como que nos da más seriedad. Como que me veo más serio ahora. Como que tengo más ganas de hablar ahora. Esta mesa me inspira. Es como que trajo algo diferente. Amén. Muchas bendiciones a todos los que han sacado de su bolsillo, los que han sacado de sus propias propiedades para bendecirnos a nosotros. Amén. Pero vamos al tema. Amén. El quebrantamiento. ¿Quién quiere romper? Bueno, el quebrantamiento es importante que se haga énfasis, ¿verdad? Como tú estabas hablando ahorita, del propósito de él, ¿verdad? Y tú decías que el quebrantamiento es para que Dios derrame una gloria nueva sobre nosotros. El quebrantamiento significa básicamente la destrucción de mi voluntad, ¿verdad? Para que la voluntad de Dios se cumpla en mí, ¿verdad? Yo tengo que absolutamente despojarme de mi querer para que Él ponga el querer de Él en mí.
Y es bien importante que nosotros entendamos eso porque yo hablaba contigo anteriormente, ¿verdad? Y yo no sé si fue que diferimos o no, pero... Diferimos como tú. Yo creo que yo te decía que la voluntad, o sea, el quebrantamiento es algo que la persona debe de entregar por sí sola, ¿verdad? Es algo voluntario, ¿me entiendes? Algo que la persona debe hacerlo de esa manera. Es un diario vivir, no es simplemente que yo estoy siendo quebrantado hoy, ¿verdad? Y mañana... Tú quieres decir que es como tú acceder a ese quebrantamiento. Exacto, ceder tu voluntad para que Él, ¿me entiendes? Él se glorifique en ti. O sea que yo debo de vivir una vida de quebrantamiento, de humillación delante de Dios. Pero y quebrantamiento es una humillación. Yo creo que nosotros definimos en el área donde yo digo, ¿tú crees que una persona, por ejemplo, vamos a definir lo que es la palabra quebrantamiento, ¿verdad? La palabra quebrantamiento es romper, separar con violencia, ¿right? Es quebrar, partir, fracturar. ¿Tú crees que una persona por voluntad propia va a decir lo que ven, rómpeme un hueso? Está complicado, ¿sabes? Está bien difícil yo decir, ok, ven, quebrántame. ¿Me entiendes? No, ahí fue donde nosotros diferimos un poco. Y estábamos en ese debate. Por eso yo te ponía el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? La Biblia dice que Él puso su vida. ¿Me está entendiendo? Él es nuestro ejemplo a seguir. Si la Biblia dice que Él puso su vida, que a Él nadie lo obligó, Él se ofreció. Él la puso sabiendo el vituperio y el dolor por el que le iba a pasar. ¿Me estás entendiendo? Sí. Él no nos está diciendo a nosotros que nosotros queramos el sufrimiento así por quererlo, ¿verdad? Él lo que está diciendo a nosotros es que cedamos nuestra voluntad. Y ahí es que viene el problema. Hay veces que hay gente que sabe ceder su voluntad, pero hay personas que no saben cederla. Y Dios tiene un plan con ellos. ¿Me estás entendiendo? Y es necesario que Dios entonces los quebrante. Aún fuera de su voluntad, porque lo que Dios dijo que iba a hacer se va a cumplir, no matter what. Sí, ¿me estás entendiendo? Hay diferentes escenarios. Es que eso es parte de lo que es el significado de quebrantamiento, ¿verdad? Que es la destrucción de nuestra propia voluntad. Que en sí, en mucho de este quebrantamiento es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere romper lo que nosotros queremos. Y no es que Dios es un Dios egoísta y no quiere que tú como persona logres o llegues a alcanzar algo, porque eso no. Lo que Dios quiere, Dios sí, tú vas a lograr y vas a lograr más grande de lo que tú querías, pero tú necesitas de hacerlo de esta forma. Ahí es cuando nosotros sentimos que estamos quebrantados, ¿me entiendes? Porque estamos pasando por un proceso que verdaderamente, voluntariamente, nosotros no queremos pasar. ¿Qué usted cree, pastor? Bueno, amén, estoy de acuerdo. Hay un problema que está la persona que quiere ser quebrantada, que se quiere dejar quebrantar. Y está la persona que no quiere pasar por un quebrantamiento, pero quiere los beneficios que vienen a través de un quebrantamiento. Que es otro problema. Eso es un problema. ¿Entiendes? Porque tú no puedes alcanzar lo que Dios quiere alcanzar sin primero tener que soltar ciertas cosas, ser quebrantado, humillado. Como digo de la palabra quebrantamiento, las palabras de quebrantamiento te va a ayudar a tener una nueva perspectiva de la misericordia y la provisión de Dios, tanto como aprender a depender más de Dios. ¿Entiendes? También te va a ayudar a amar y a saber quién es Dios más profundo. Pero tiene que haber una persona que quiera ser en verdad quebrantado, como tú dijiste, entregar la voluntad, dejar que sea el propósito de Dios cumplirse en nuestra vida, pero dejarse ser quebrantado. Y como ustedes decían, mucha gente a veces hablan de quebrantamiento, pero nunca, o quizás vamos a decirlo así, nunca han pasado por un quebrantamiento y nunca se han dejado quebrantar, pero hablan de ser quebrantados, pero nunca han pasado por eso, o no se han dejado quebrantar. Y muchas veces vemos gente que cargan muchas cosas y dicen, no, yo soy así. Yo soy así, yo me quedo así. No. El problema es que el quebrantamiento brega con tu carácter.
El quebrantamiento brega con tu forma de ser. Y el problema es que no es que tú eres así, te quedas así. No, tú te creaste así. ¿Entiendes? Tú fuiste creado, te criaron así. Y como tú te criaste así, tú te desarrollaste así o pensaste así, pero también te puede deformar. ¿Entiendes? Porque el quebrantamiento brega con quien tú eras. Y con ciertas cosas. Si tú eres una persona que eres orgullosa, el quebrantamiento va a bregar con tu orgullo. Y va a bregar con ciertas cosas que hay en ti que tiene que soltar. Pero imagínate, hay mucha gente que eso se le hace difícil y no quieren, porque hay cierta área en nuestra vida a veces que nosotros queremos, en otras palabras, no queremos ser quebrantados en esa área. Exacto. Porque si algo Dios quiere romper en el quebrantamiento, es el orgullo. Porque entonces ya tú tienes que dejar de ser tú para ser de otro. Y en este caso, pues de Dios. ¿Entiendes? Porque estoy leyendo, ¿verdad? Uno de los apuntes que yo puse fue que si algo Dios quiere que nosotros hagamos en el quebrantamiento, es que humildemente, como tú dices, ¿sabes? No. Cedamos a ese quebrantamiento. Porque nosotros sí podemos decir, yo no tengo por qué pasar este quebrantamiento. Un ejemplo de quebrantamiento. Ok, estás pasando un problema en la iglesia con un hermano. ¿Ves? Y tú no sabes que Dios lo que quiere es pulir el carácter tuyo. Un ejemplo. Entonces tú puedes decidir. Yo puedo decir, yo no voy a pasar por esto. Fácilmente te coges tus cosas y te vas de la iglesia. ¿Y a quién te va a parar? Exacto. ¿Ves? Ahora, ¿qué Dios quiere hacer en eso? Dios quiere quebrantar tu corazón y hacerte una persona más humilde. ¿Ves? Porque tú quieres llegar a lugares, como te estaba diciendo, tú quieres llegar a ejecutar un don ministerial, por decirlo así, pero antes de tú llegar ahí, tú tienes que ser quebrantado. O sea, tú tienes que ser preparado. Entonces, cuando Dios te está preparando para ese asunto, nosotros lo que podemos hacerle es, ok, no, yo no tengo por qué hacer esto, yo me voy. Así. Y así tenemos mucha gente que en vez de confrontar y ceder, lo que hacen es que agarran, se van y no pasan el proceso. ¿Me entiendes? Entonces, no son humildemente, como tú estabas hablando acerca de Jesús, que Jesucristo entendió lo que estaba pasando y pudo ceder. Porque Cristo podía decir, ¿sabes? En vez de decir, pasa de mí esta copa, él puede decir, yo no tengo por qué pasar por esto. Yo soy un rey. ¿Sabes? Yo tengo mi trono. Pase o no pase por esto, yo todavía estoy sentado a la diestra de mi Padre. Pero Jesucristo se humilló, dice que hasta lo sumo, dejando su propio gobierno, dejando su altura como rey y como Señor y Creador de todas las cosas, para sujetarse a un quebranto de hombres, ¿sabes? Hombres fueron los que maltrataron a Jesús. Y Él decidió que yo voy a pasar por esto, por la restauración de la humanidad, para que otra vez, ¿sabes? El hombre pueda acercarse a mi Padre. Porque eso fue lo que sucedió cuando Jesucristo murió. Dice que tembló la tierra, se puso oscuro, una grieta se hizo en la tierra, ¿verdad? Hasta llegar al templo y se rasgó el velo en dos. A donde el hombre no podía entrar. Entonces, cuando Cristo muere, hay acceso ahora al Padre. Sí, que había una gloria establecida, ¿me entiendes? Una cosa que dijo Martin Luther King fue que él dijo que Dios creó las cosas de nada, de la nada, ¿verdad? Y Dios no puede hacer en ti lo que Él quiere hacer hasta que tú no seas nada, hasta que tú mueras. ¿Me entiendes? Tú hablabas del odre. ¿Me estás entendiendo? El viejo hombre tiene que desaparecer. Como tú hablabas, tú no puedes seguir con el mismo carácter, con la misma actitud, con la misma, con el mismo manera de hablar, de la misma manera. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que tener un cambio, tenemos que morir a nosotros para que Él crezca en nosotros, para que Él viva en nosotros. Que puedas decir como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Exacto, Dios quiere crear de la nada, pero tú tienes que ser nada. ¿Me entiendes? Tenemos que primero ser humillados para después ser exaltados. ¿Me entiendes? Hay gente que a veces pierden el tiempo bajo sufrimiento, porque Dios a veces nos pasa por sufrimientos y momentos de quebrantamiento para tratar de quebrarnos y no cedemos. Hay gente que han llenado cubetas de lágrimas, mi hermano.
cubeta. Acostumbraron a estar en el desierto. Sí, no, cubetas de lágrimas, pero todavía no ceden. Eso no significa que fuiste quebrantado, porque no cediste lo que tenías que ceder. No cambiaste lo que tenía que cambiar en ti. ¿Me estás entendiendo? Y a veces, como tú decías, a veces perdemos el tiempo. Por eso que voluntariamente, yo pienso que esto es algo voluntario, es algo que nosotros debemos de practicar a diario. ¿Y qué? Humillarnos delante de la presencia de Dios. Hay una parábola que Jesucristo habla claramente, si no me equivoco, en el libro de Mateo, capítulo 18, puedo estar equivocado. Creo que él habla del fariseo y del publicano, ¿verdad? Y habla y él dice que el publicano fue justificado mucho antes que el fariseo. ¿Me estás entendiendo? Porque el fariseo llegó allí diciendo: Señor, gracias porque tú no me has hecho como todos los hombres, pecadores, inmundos, adúlteros y pillos, ¿me entiendes? Y ladrones. Y tampoco me hiciste como este publicano que está aquí. ¿Me estás entendiendo? Y Jesucristo dijo que el publicano, que verdaderamente era el pillo, ¿me estás entendiendo? Llegó allí y se arrepintió porque no sabía dónde poner el rostro. Y se humilló y dijo: Dios mío, yo no debo estar ni aquí en este templo. ¿Me estás entendiendo? Se quebrantó, se humilló delante de Dios. Y dice el mismo Jesucristo, el fariseo daba diezmo de todo lo que ganaba, ayunaba 2 veces al día. ¿Me estás entendiendo? Ayunaba 2 veces a la semana. Es otro tema. ¿Cómo tú puedes ayunar 2 veces al día? Se puede. Ayuno internitario. Pero lo que te quiero decir es que la persona lo hacía todo. Parecía un santo, ¿verdad? Pero no fue justificado antes que el publicano, porque el publicano se humilló, se quebrantó. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender para hacerlo diario delante de la presencia de Dios. Pastor Eric, mira la pregunta que se me viene a la mente. ¿Tú crees que una persona que sea llamada, vamos a poner el ejemplo a pastor, un ejemplo a pastor, ¿verdad? Dios viene y llama a esta persona a ser pastor, ¿right? Viene y lo llama hoy en el 2024. Y de repente esta persona, porque Dios lo llamó al pastorado, dice que Dios me llamó, ¿right? 2024, Dios me llamó al pastorado. En el 2025 me voy a pastorear. ¿Tú crees que esta persona está preparada para el ministerio? ¿O dentro del ministerio va a ser quebrantada por Dios y preparada por Dios para estar en la altura de ese llamado? Bueno, yo soy de lo que creo que cada persona, cada pastor, cada líder debe de tener un mentor. O si le quieren llamar cobertura, pero tener una cobertura, tener un mentor, un maestro, alguien que te eduque y que te ayude. ¿Entiendes? Porque si Dios te llama al pastorado en el 2024, no necesariamente quiere decir que ya en el 2025 tú vas a estar pastoreando tu propia iglesia. Porque hay gente que Dios llama para ser pastor, pero para que sean un Josué, para que ayuden al pastor que está ahí. Exacto. ¿Entiendes? Te llamó al pastorado, pero en la misma iglesia tú vas a ser pastorado. Pero rápido pensamos, es que yo tengo que salir, que voy a salir a pastorear. Yo llevo pastoreando junto a mi padre por años. Y hay gente que me dicen a mí: ¿cuándo tú te vas? ¿Cuándo tú vas a salir a abrir tu propia iglesia? Y yo digo, bueno, es que Dios no me ha dicho eso a mí. ¿Entiendes? Porque es que la gente se preocupan de todo el mundo decirle su profecía, qué sé yo. Pero uno tiene que saber cuando el Espíritu Santo le va a hablar a uno mismo. Yo no necesito profecía, sí. Necesitas una preparación. Hay que ver una preparación. David le dijeron que iba a ser rey. ¿Y cuánto tiempo no duró David antes de ser el rey? ¿Entiendes? Yeah. Y respetó la autoridad que estaba ahí. Respetó. La honró. La honró, exactamente. Y hoy en día le dicen a una persona: tú vas a ser pastor, y ya a la semana, a los meses, sí, ya están buscando. Recoge y se va. Recoge y se va. Y eso es un problema, porque tenemos que... Dios te habla a ti de un pastorado. Amén. Si Él te habló, ¿verdad?
Él te va a decir, te va a dar la salida también. Y te va a dar en otra palabra, cuándo será el momento. El problema es que mucha gente dicen, Dios me habló del pastorado. Dios me habló del pastorado. Pero oye esto, la mayoría de la gente que dicen eso fueron ellos que se lo dijeron, pero no en público. En los secretos. Exactamente. ¿Entiendes? Yo no puedo pelear. Yo digo, y fue algo que aprendí a través de mi maestro me dice, cuando una persona venga donde ti y te diga a ti, Dios me habló y me dijo que es tiempo que me vaya a pastorear. Si ellos te dicen que Dios te habló, déjalo. Dile, pues está bien, ayúdalo si lo tienes que ayudar. No le diga, no, que eso no fue Dios, que tú te tienes... No, porque el problema es que te lo va a ganar de enemigo. Porque ellos van a pensar, no, el único que Dios le habla es a ti. ¿Entiendes? Pero que todo el mundo, Dios le habla en los secretos a todo el mundo. Dios me habló que voy a ser pastor y esto. ¿Entiendes? A mí fue diferente. A mí Dios me habló en público muchísimas veces. Muchísimas veces Dios me habló en público. Gente que no me conocían, Y yo entiendo, Dios sí le puede hablar a uno. Pero lo que Dios te habla en secreto se va a manifestar. Eso es Biblia, eso es algo que no se puede. Pablo y Bernabé fueron ungidos en público. Yo creo que cada persona, si Dios le da un pastorado, debe de someterse a una. Hay gente que dice, no, yo no me someto, pero la Biblia lo manda. La Biblia dice, someteos los unos a los otros. ¿Cómo es que un pastor no me va a decir a mí que él no, yo no tengo? Porque tú sabes, también hay pastores que llegan a un nivel que ellos piensan como que no tienen que tener un mentor. Como que ellos piensan que no tienen que tener a alguien que ellos puedan acercarse, acudir, o como que ellos no piensan, por usar la palabra, cobertura. ¿Entiendes? Yo creo que cada pastor, cada obispo, sea apóstol, cada persona debe de tener un mentor o una persona donde ellos puedan acudir, que ellos puedan acercarse. ¿Entiendes? Pero hoy en día le dan una palabra a una persona y como tú dijiste, se van. Y eso es parte del quebrantamiento, perdona, concerniente a tu pregunta, porque el tú ceder, ¿verdad? Ese orgullo, ese ego, ¿verdad? De depender de una persona, es parte del quebrantamiento. Pero concerniente a tu pregunta también es que Dios te dice a ti, yo te voy a usar como pastor, yo te he llamado para el pastorado. Lo que Dios no te dice a ti es el proceso que tú vas a llegar, ¿me entiendes? ¿Y cuánto tiempo? El tiempo que va a durar. Porque como tú decías ahorita, David, Dios lo llamó al reinado, pero David no se imaginaba por todo lo que tenía que pasar antes de llegar ahí. Porque si Dios nos dice lo que nosotros vamos a pasar de quebrantamiento, no, soltamos todito y nos negamos al llamado. ¿Me entiendes? Entonces Dios tiene que entonces mostrarnos a nosotros lo que Él ve en nosotros, para que nosotros creamos, para que entonces el procedimiento, el quebrantamiento sea más efectivo y sea más fácil. Perdona, yo digo esto, yo siempre digo que Dios va a llamar a una persona que quiera trabajar. En el sentido, a mí honestamente lo digo, a mí me molesta cuando yo escucho a una persona decir, yo no quería hacer esto, yo no quería ser pastor, pero Dios aquí me tiene y me puso aquí, pues aquí estoy. No. Hay que entender que esa es una mentalidad bien atrasada. Y mucha gente hablan así, pero eso no es imposible. Dios va a escoger a una persona que tenga pasión para el pastorado. Tú me vas a decir a mí que Dios va a escoger una persona que yo no quiero estar aquí, yo no quería estar aquí, pero Dios me puso aquí, por eso es que estoy pastoreando. Tú estás haciendo algo que tú no quieres hacer, pero Dios quiere que tú hagas. No. Estamos hablando de Dios buscar una persona que tenga pasión para las almas, que tenga pasión para su trabajo, para que haga. Pero imposible que tú estés pastoreando y tú digas, yo no quiero pastorear, no quiero estar aquí, pero aquí Dios me tiene. Yo no estoy de acuerdo con eso. No es lo que... Hay que pasar por un quebrantamiento. Y si tú fuiste quebrantado, porque estamos hablando de quebrantamiento, hay que quebrantar todo eso en ti. Y si Dios te llama al pastorado, y eso es una mentalidad, ¿entiendes? Yo sé que mi hermano aquí, Julito, ya yo me imagino lo que va a decir. Pero tenemos que entender algo, ¿entiendes? Que Dios no te va a poner a ti a hacer algo que tú no tengas pasión, que tú no lo quieras hacer. Pero eso es el quebrantamiento. Él va a poner en ti el querer como el hacer. Por eso yo siempre... Pero hay que tener una pasión, porque el querer es como decir,
tú vas a poner una persona, en otras palabras. Pero tú crees que esa pasión la despierta Dios o ya está en el hombre. Ya está. Yo creo que ya tiene que estar en la persona. Yo creo que Dios la despierta. Yo creo que Dios la despierta también. Yo creo porque, mira, mírate esto, checate. Este es mi pensamiento, ¿vale? Ok. Y yo estaba pensando, tú estás tocando ese tema y ayer yo estuve pensando en eso todo el día. Porque nosotros siempre decimos esto. Dios anda buscando a alguien que esté preparado, que quiera ir a la batalla, que quiera hacer aquello. Que se ponga a la brecha. Que se ponga a la brecha. Ok. Ok. ¿Qué hombre en la Biblia, por voluntad propia, dice, ok, yo voy a salir a la brecha ahorita allí? Jesucristo. Eso es claro, sacando a Jesús, porque ya Jesús ya conoce. Ya. Sí. Jesús es otro nivel de gloria. Pero después de Jesús, una persona que no tenga el conocimiento, porque es diferente yo ser un cristiano convertido, 10 años sirviéndole al Señor, y de repente a mis 10 años de convertido, el Señor me haga un llamado de pastorado. O el concilio me quiera ungir a mí como pastor porque ve cualidades en mí para yo ejercer un pastorado, sin tener el llamado de Dios. Porque te ven como el fariseo tiene las cualidades. Entonces el publicano no tiene las cualidades, pero el Señor le dice, ese es el que yo quiero. No, hay una parábola acerca de eso también. No, pero checate lo que yo estuve pensando, porque es algo que yo estoy bien en contra. El yo decir, Dios anda buscando. Como si Dios no supiera quién elegir. ¿Me entiendes? Todos los hombres que fueron llamados en la Biblia, la mayoría de ellos que fueron llamados por Dios, ellos no sabían, no querían hacerlo, pero Dios lo preparó para eso. Y ahí es donde viene el quebrantamiento. El quebrantamiento, tú dejas de ser tú en tu quebrantamiento porque Dios quiere hacer algo a través de ti. Entonces es imposible que yo diga, ok, Dios anda buscando a alguien preparado para el pastorado. Honestamente, no estamos preparados. Quien nos prepara es Dios, por eso nos quebranta. Dios necesita a alguien que sea fuerte. Dios no. Dios anda buscando a alguien que está escondido en una cueva. Alguien que no lo quiera hacer. Tú, okay, a ti es que yo te quiero. Ven, yo te voy a preparar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios acogió de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a aquellos que no querían. Entonces, si yo digo, Dios anda buscando algo fuerte, entonces la gloria no va a ser de Dios, va a ser mía, porque fuerte soy yo. Dios anda buscando a alguien inteligente, pues entonces la inteligencia viene de mí, para que yo quiera a Dios. ¿Me entiendes? Pero si Dios te agarra como a Pablo, que era una persona que tal vez sí tenía su celo y tenía su conocimiento de la Biblia, está bien, pero ¿qué Dios hace? Dios lo llama, se le presenta y ¿qué hace? Lo quebranta. Lo quebranta tal forma que le dice, Pablito, tú estás dando cosas contra el aguijón. Yo te dije que no te metieras con los míos, pero ahora te voy a quebrantar. Y voy a agarrar tu conocimiento, y el mismo apóstol lo dice, que el conocimiento que yo tenía, yo lo tengo por estiércol. ¿Sabes? No sirve. El conocimiento que yo tenía era una basura. Y muchas veces queremos hablar como el apóstol Pablo. Ese era el hombre que estaba. Ese hombre no estaba preparado nada. Ese hombre lo que estaba preparado era para perseguir a la iglesia. Sin embargo, Dios, Jesús, se le revela. Lo tumba de un caballo, lo humilla por 3 días. Lo quebranta bien quebrantado. Después lo manda 3 años más separado para el mismo Jesús enseñarle. ¿Me entiendes? Y después le envía al ministerio. Entonces, honestamente, nosotros no estamos preparados. La Biblia dice, yo os elegí a vosotros, ustedes no me eligieron a mí. Sí. Cuando yo hablo de la pasión, cuando hablo de pasión, en el sentido, no necesariamente es una pasión para hacer un pastorado. En el sentido, tú dijiste Pablo tenía una pasión para lo que él hacía. ¿Entiendes? Que era que perseguir a los cristianos. Ahora que Jesús usa esa pasión que él tenía, pero ahora se la dice, ahora tú vas a ser ¿cómo se dice? Perseguidor de la iglesia. Ahora tú vas a buscar a que vengan a Cristo. Pero porque la misma pasión. Exactamente. Él quiere hacer, perseguía y los mataba. Ahora tú no lo vas a perseguirlo para matarlo y eso. Tú lo vas a perseguir para que conozcan quién soy yo. Pero usó la pasión que él tenía para hacer su trabajo. Cuando yo digo de pasión, yo me dirijo a una persona que tiene un corazón para servir. ¿Entiendes? Y no todos estamos preparados para hacerlo. No, porque si vamos a decir, ¿cuál es el ministerio más importante? El de servir. El de servir. Tú le preguntas a una persona, no, yo quiero ser apóstol, quiero ser pastor, quiero ser misionero, evangelista, de qué maestro, qué sé yo. Pero la Biblia habla
el ministerio más importante es el de servir. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Tenía una pasión para servir. Ahora, yo me refiero a que Dios va a buscar a una persona que tenga pasión para servir. Aunque no lo use de pastor, lo use de otra forma, pero ya la persona en él tiene una pasión para servir. Ahora, si lo tiene que quebrantar para romper cierta cosa, para llevarlo a otro nivel, por decirlo así, o no, él tiene un corazón de servir. Este hombre tiene un llamado de pastor. ¿Entiendes? Pero ya el servir, el querer del servir, la pasión de servir y trabajar en el reino, estaba ahí ya. Ahora, lo coge y lo quebranta. Hay ciertas cosas que tú tienes que soltar, que tienes que romper, porque te quiero llevar para a otro llegar nivel, a para ese llegar lugar. al lugar que quiero llevar. Y eso es, porque eso es tremendo, ¿me entiendes? Porque hay veces que la gente quiere pasarle por al lado al proceso. Uh-huh. Y el proceso más nunca lo... El proceso... Mano, Dios una vez me ministró a mí y me dijo, tú nunca vas a poder esquivar el proceso. El proceso, por más que tú le huyas, vas a caer en él. ¿Sabes? No hay forma, perdón, no hay forma de que tú te vayas por al lado. Que lo que quiero decirle, no hay forma de que tú vayas a ejercer cierto don ministerial o tú vayas a ser un líder dentro de la congregación sin antes pasar por el proceso del quebrantamiento. Porque teológicamente tú puedes ir a un instituto y te puedes preparar. Puedes ir a un seminario y puedes prepararte. Puedes tener buenos maestros, puedes tener buenos consejeros, puedes tener buenos mentores, pero te están dando un conocimiento y es bueno, teológico. Pero hay otros conocimientos espirituales que solamente te los va a dar Dios. Entonces es necesario ese quebrantamiento. Porque te recuerdas que tú y yo estábamos una vez hablando y yo te decía que el quebrantamiento te hace depender totalmente de Dios. Sí. Porque yo puedo depender de mi pastor y su consejo. Esa es la idea. ¿Me entiendes? Yo puedo depender de mi consejero, pero mi consejero es mi pastor. Yo puedo depender de la consejería de mi pastor. Pero hay otra enseñanza que tiene que venir directamente de Dios. Por ejemplo, ¿cómo se dice esa palabra? Mi dependencia espiritual, física, monetaria. ¿De dónde viene? Viene de Dios. Entonces, como hombre de Dios, tú vas a encontrar cosas, vas a encontrar tropiezos en el ministerio, que si tú no aprendiste eso en el camino, vas a soltar el ministerio. Por esa razón, hay muchos pastores que entraron a pastorear jóvenes y muchos de ellos fracasaron en su primera vez. Porque no entendieron, y como no entendieron, pues soltaron. No entendieron que hay un proceso. No entendieron, pero cuando esa experiencia que ellos pasaron, ese quebrantamiento que ellos pasaron, ¿qué pasó? Los hizo más fuertes. Ahora, cuando viene otra vez el problema, espérate, ya yo pasé por aquí, yo estoy ready para meter mano aquí. Y ahora están más fuertes. ¿Me entiendes? Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a dejarnos ser quebrantados por Dios. Y no podemos evitar ese quebrantamiento. No. David pasó por un proceso de quebrantamiento que fue tremendo. ¿Sabes? David, Dios le prometió, tú vas a ser el rey de Israel. Tremendo lo que tú usaste, analogía. ¿Sabes? David fue escogido para ser el rey de Israel. Y no simplemente el rey de Israel, el hombre el cual por su descendencia iban a ser el Mesías. Pero él tuvo que pasar su proceso. Él tuvo que ser enseñado por Dios. Había cosas que Saúl no le podía enseñar. Saúl tal vez le podía poner mejor al guerrero al lado para que lo enseñaran a pelear. Pero habían otras formas que Dios quería que David aprendiera para que fuera ese hombre, no simplemente un rey, sino el rey conforme al corazón de Dios, que la única forma de él poder entenderlo y ser quebrantado y tener ese corazón era pasando por ahí. Bueno, la Biblia dice que cuando él se metió a esa cueva, ¿qué dice? Que todos los que estaban quebrantados, los que tenían deuda, los que estaban en dolor, fueron y se unieron a David. O sea, un hombre que estaba huyendo, otros también que estaban peor con él se lo unieron. Pero fueron esos hombres los más valientes de David. Fueron los hombres que caminaban por el medio de un ejército para sacarle agua a David del pozo. Fueron los hombres que cuando David estaba cansado, tranquilo, guarda tu espada, yo lo mato. ¿Sabes? Eran los hombres fuertes de David. ¿Pero quiénes eran esos? Fueron los que estaban quebrantados. Eran los que estaban endeudados. Eran los que estaban siendo despreciados. Y por esa razón, yo digo, tenemos que ser quebrantados para poder entender quién es Dios en nosotros. Y entender quién es Dios en su totalidad, económicamente. Nos vamos a ver, tal vez tú que estás en el lado de allá, tú estás pasando un problema económico.
Ay, y tú te estás preguntando, Dios mío, pero si yo fui al colegio, yo estudié, yo estoy preparado, yo tengo las herramientas, pero Dios quiere enseñarte a que tú dependas de Él. Entonces, ¿qué Dios hace? Te quebranta económicamente. Tú sabes lo que tú tener el dinero y tu cuenta está en cero. Y tú te sientes en un momento de quebranto y tú digas, Dios mío, pero es que yo sé que yo estoy bien, yo tengo el dinero. Yo sé que yo lo tengo, pero es que yo sé que el dinero está. Pero ¿qué pasó? No tengo nada, mi cuenta está en cero. Está siendo quebrantado por Dios. Dios quiere que tú dependas de Él, no de lo que tú aprendiste en un colegio. Amen. Físicamente sucede lo mismo. Señor, pero si yo hago ejercicio, yo como bueno, yo qué sé yo, para aquí y para allá, pero Dios quiere que tú dependas de Él en su totalidad. Y eso es lo que muchas veces, y yo digo que no todo el mundo está preparado para pasar por eso. Sí, todos vamos a ser quebrantados, todos vamos a pasar por procesos. Pero hay hombres que Dios llamó para hacer cosas específicas que van a ser pasados por unos momentos que ellos van a tener que llorar como Jesucristo, lágrimas de sangre. ¿Te recuerdas cuando yo te contaba el testimonio de mi suegro, Dios lo bendiga, reverendo Samuel Ramos, allá en la Florida, que él cuando recibió el llamado de parte de Dios para el pastorado, él estaba ilusionado, loco, que llegara el tiempo para él salir al pastorado, y se sentía ready, se sentía preparado y llegó un momento en su vida que fue quebrantado, y me dice él que cuando llegó el momento que él no se sentía preparado, fue el momento que se abrió la puerta para él salir a pastorear, porque era necesario que él se sintiera completamente dependiente de Dios para salir al pastorado. Y eso es lo que a veces pasa con muchos de nosotros. Y que tiene que pasar, es que tiene que pasar. Yo digo que tiene que haber una completa dependencia del Señor. Mira, yo ayer en la iglesia predicaba y comencé a hablar de este tema, de esta palabra. Yo le digo así a la iglesia: la posición puede influenciar tus decisiones. La posición que tú te encuentras puede influenciar tus decisiones. Y después dije, ahora decírsela al revés. Las decisiones también pueden influenciar tu posición. Y cuando le hablé acerca de la Biblia, yo dije, David se encontraba en una posición cuando fue a llevarle comida a sus hermanos, se encontró una decisión, en una posición que vio que el gigante Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel, y él se encontró en una posición en el sentido diciendo, espérate, ¿quién es este? La posición de él se encontraba que estaba desafiándose cuando dijeron que el que vence a este rey que va a decir. Ahora, la posición que él tomó influenció sus decisiones. Las decisiones que él tomó influenció su posición. Porque después que él se encontraba en ese momento, ¿qué él hizo? Él dijo, no, pues vamos arriba, yo voy a matarle a este gigante. Le van a dar la hija del rey, le van a entregar el dinero y todo. No, pues vamos arriba. Vamos allá. Oye, la decisión que él tomó influenció su posición. Porque después de eso, entendemos que fue mucho tiempo después, pero David llegó a ser el rey, ¿verdad? Y la posición influenció su decisión. ¿Por qué? Porque la posición que él se encontraba, nosotros muchas veces lo encontramos en una posición. Yo le hablaba a los hermanos y le decía, yo me he encontrado en una posición que no he podido hacer nada, sino arrodillarme, llorar, clamarle a Dios. Y porque me encontraba en esa posición, la posición que yo me encontré influenció mis decisiones, en el sentido de que por la posición yo pude, en otra palabra, tomar decisiones correctas que me posicionaron ahora, no en una posición de rodillas, sino en una posición de estar de pie y estar en diferentes lugares, por decirlo así, o estar en diferentes lugares, o las decisiones por ponerme en lugares de trabajo, en otras situaciones, en otras cosas, pero fue por una posición que yo primero me encontré, que fue en una posición de quebrantamiento. Y eso
cuando la gente no entiende, cuando pasamos por si tú te encuentras en una posición de quebrantamiento, asegúrate que esa posición que te encuentras va a influenciar las decisiones que tú vas a hacer en el futuro. Y las decisiones que tú tomes van a también influenciar la posición cual tú te puedes encontrar en el futuro. ¿Sabes que los quebrantamientos, cuando una familia está siendo quebrantada, ¿verdad? Sea económicamente, sea físicamente con enfermedades, cosas suceden ahí. Una de las cosas que suceden cuando una persona está siendo quebrantada o una familia está siendo quebrantada económicamente es que esta persona se crea ideas en la mente. ¿Sabes? ¿Y qué te hace? Te hace sacar una libreta y planear. Tú empiezas a planear, si yo tumbo esto, si yo saco a esto, si me dedico a esto, si nos dedicamos a lo otro, si yo quito esto, y si yo empiezo a hacer esto para traer algo, una economía nueva. Entonces, ¿qué despierta en ti? Una persona que simplemente llegaba a la casa y prendía el televisor, y se dedicaba absolutamente a nada porque estaba bien económicamente, ahora que está en cero y está siendo quebrantada económicamente, ahora se despierta un gigante. ¿Por qué? Porque ese hombre ahora que estaba tranquilo, relax, haciendo nada, ahora tiene que sentarse y pensar cómo yo voy a salir de esta situación. Entonces, ¿qué Dios hace? Empieza a revelarte ideas, a que tú te muevas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que moverte aquí, hazle esta idea, sal de... Porque así es como Dios trata con uno, tienes que salir de eso porque eso es lo que te está quebrantando tu economía. Entonces Dios viene a hacer lo que tú no podías ver porque estabas bien. Entonces cuando estás pasando por el quebrantamiento, ahora tú puedes ver que esto es lo que te está mostrando. Entonces, tú vienes y tú lo sacas. Ahora Dios te dice, ahora te voy a dar una idea para que tú la ejecutes y tú vas a ver mi bendición. Entonces tú te empiezas a mover lo que Dios quiere que tú verdaderamente y tú vienes, tiras y siembras la semillita, y de repente un árbol empieza a salir. Entonces, y eso es una de las cosas que hacen los quebrantamientos. Los quebrantamientos hacen que Dios te revele verdaderamente el plan que Él tiene contigo. Y bajo ese plan, entonces tú empiezas a ejecutar y a planear basado a eso. Y ahí entonces donde vemos a Dios verdaderamente glorificarse. Sí, que el quebrantamiento, de cierta manera, pues trae progreso. Sí, es que es obligado. Es como la iglesia primitiva. Si no hubiera sido perseguida, no se expandía, se quedaban estoqueados. A ver, era necesario que ellos pasaran por la persecución que estaban pasando para que salieran a otros lugares. Y así que comenzó las misiones, básicamente, a través del quebrantamiento, a través de la persecución de la vida. Y eso trajo progreso al evangelio. Ahora, déjame hacerle una pregunta a ustedes. Al host. Y a ustedes, entre todos. ¿Podemos decir que el quebrantamiento puede traer orden a tu vida? Sí. Oh, sí. Yo creo que sí, es lo que acaba de decir. Porque mucha gente no entienden lo que es poner su vida en orden. ¿Entiende? Y creo que cada persona debe de tener un orden. No solamente orden en mi vida diaria, orden en mi vida espiritual, y mi mente también ponerla en un orden. Porque si el quebrantamiento te lleva a cambiar y hacer ciertas decisiones, pues uno lo que hace es que uno va poniendo su vida en orden. El quebrantamiento va a ayudar a hacer eso. Mi vida en orden, como mi vida diaria, mis prioridades, cuáles son, bregar con mi carácter, poner ciertas cosas en orden, ¿verdad? Ahora, ¿cómo el orden puede bregar en mi vida espiritual? El orden de orar, tener una vida de oración, de leer la palabra, de hacer cosas que me acerquen más a Dios. Costumbre. Exactamente. Lo que la gente dice costumbre religiosa. Yeah. Yo no soy una persona de... No, Dios te va a meter a que aprendas costumbre. Costumbre, porque esa es que tú ves, mucha gente dicen, que yo hago esto, yo no soy religioso. No. Esa es la excusa para no hacer las cosas. Sí, hay gente que tienen, ¿cómo se dice? Malas costumbres. ¿Entiendes? Y el orden te lleva a tener costumbres, pero costumbres buenas. Exacto. No malas costumbres. Ahora, mentalmente, uno tiene un orden mentalmente también.
Por ejemplo, te digo rapidito, un testimonio de un hermano que yo escuché decirlo de Washington, D.C. Él era una persona que trabajaba debajo de la tierra en los sewers. O sea, que bregaba con todo eso sucio y todo eso allá abajo. Pero cuando él salía de su casa, él salía con un traje, un maletín, A trabajar debajo de la tierra. Cuando él llegaba, se ponía un traje, un uniforme sucio y todo. Él dice que los compañeros de trabajo se rían de él. Mira, llegó el ejecutivo, llegó el abogado y se burlaban de él. Ajá. Y cuando era break, ellos se quedaban, los amigos se quedaban, los compañeros de trabajo se quedaban jugando cartas, tomando, fumando. Él no, él se iba para arriba y se iba con los jefes que estaban planeando, vamos a hacer un roto aquí, excavar aquí para esto. Y él se sentaba ahí y miraba y observaba. Salía de su casa. La esposa le dijo, mijo, pero tú vas ahí debajo de la tierra, ¿verdad? ¿Para qué tú te estás poniendo un traje? Y él le dice, nena, no te preocupes, yo sé por qué yo lo hago. Dice que llegó un tiempo cuando los ejecutivos necesitaban ayuda a planear. Al que fueron y buscaron allá abajo fue a él. Porque él no perdió su tiempo. Y tú sabes lo que él dijo. Él dijo, es que mentalmente yo tenía un orden. Yo dije, ahora yo estoy bregando con todo esto sucio. Pero mi mente, mi forma de decirle a mi mente, yo voy a llegar a la posición donde yo estoy con mi traje, con mi maletín. El hombre llegó en el sentido, su mente él la puso en orden. Porque él tenía un plan. Yo estoy bregando con sucio ahora, con todo esto, pero yo voy a llegar a donde están esos ejecutivos sentados en la mesa, como nosotros estamos aquí ahora, así en la mesa. Él dijo, yo voy a llegar ahí. Y mentalmente, él puso su mente en orden. Se puso en orden. Esto es lo que yo quiero alcanzar y esto. El hombre llegó a ser dueño de su propia compañía y la compañía de él compró la compañía que él estaba trabajando. Tremendo. Por eso te digo que el quebrantamiento te posiciona, pero te posiciona en el lugar correcto. O sea, porque tú puedes ser esta persona que vives una vida desorganizada, ¿right? Pero cuando el quebrantamiento viene, te organiza. Porque en el camino de Dios no podemos ser unos desordenados. Por eso es que ahora, escuchen esto, por eso es que ahora yo puedo entender por qué los rabacucus trabajan como ellos trabajan. Por eso no lo critico. Ellos están esperando su posición. Sí, sí, ¿Me entiendes? Es correcto, ¿sabes? Dios organiza tu vida. Y si tú quieres una buena posición, está bueno, sí, estás deseando una buena posición, pero vas a ser quebrantado. ¿Sabes? Dios es un Dios de orden. Dios no es por el proceso. Dios no es un charlatán. Dios no está relajando y jugando al evangelio. Él no está buscando gente de, aquel tiene las cualidades. Aquel tiene las cualidades. Mira, aquel déjame agarrarlo. No, él no está jugando chess. Ni está jugando juego de damas, ni con F1. No, él no está jugando juego. ¿Cómo que dice el versículo? Si no me equivoco, Dios es más vil. Sí, además vil y más menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. No, Entonces, y la verdad Dios dice que un corazón quebrantado no desprecia eso como tú estás hablando. Si tú te quebrantas y tú te humillas y tú cedes, ¿verdad?, al hombre interior que no se quiere someter y tú cedes, Dios te va a bendecir, Dios te va a poner en posición. Tienes que dejarte guiar por Dios. Salmo 34. Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salmo 34, versículo 18. Está el bueno, la Biblia dice bienaventurado los que son perseguidos y los que son quebrantados por mí. ¿Sabe? Hay algo poderoso cuando nosotros estamos siendo quebrantados por Dios. ¿Sabe? Hay algo grande que Dios está preparando para aquel que está siendo quebrantado por Él. ¿Sabe? Hay una posición que te está esperando. Y esa es el área donde a veces no entendemos la razón por la cual tú estás siendo quebrantado. Una posición te está esperando. Dios te está elevando a un lugar, pero antes de llegarte allí tienes que ser quebrantado. David fue quebrantado, no fue la excepción. No fue la excepción. Job fue otro que fue quebrantado. La Biblia dice que perdió sus hijos, perdió su dinero, perdió toda su economía, y aún su misma esposa le dice, mira, ¿por qué mejor tú no maldices a tu Dios? Tú no te cansas de estar sirviéndole a este Dios. Si lo único que te ha traído es puro dolor. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Job se humillaba. Y él dice, yo no le sirvo a Dios en balde. Yo no le estoy sirviendo a Dios por lo que yo tengo. Yo sé que lo que yo tengo ahora, que acabo de perder, yo sé que Dios me lo puede dar doble. Pero si yo tengo que pasar por este quebrantamiento, que vamos a ser quebrantados por Dios. Sus palabras fueron palabras que estremecen. Sí, hasta el Cuando sol de dijo hoy. Jehová Dios dio. Jehová quitó.
Sea el nombre de Sea Jehová. el nombre de Jehová bendito. Y mucha gente dicen que Job no conocía a Dios como lo conoció después del quebrantamiento. Porque dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te están viendo. Y así hay muchas personas que fueron llamados por Dios, que ellos creen que conocieron a Dios por el conocimiento teológico que tienen. Pero ese conocimiento teológico se va a ir al piso. ¿Por qué? Porque ahora Dios te va a enseñar a que tú lo conozcas tal y como Él es. Como dice la Biblia, antes te veíamos por un espejo, pero ahora te vemos cara a cara, tal y como tú eres. Entonces, cuando somos quebrantados por Dios, en esa área somos preparados a una forma que podemos estar como Moisés. Podemos ver cuando se levanta la nube, cuando se levanta el fuego. Podemos reconocer cuando es Dios verdaderamente. Y esa es una de las razones también por la cual nosotros somos quebrantados. Necesitamos oír la voz de Dios. Amén. Y aprender. Bueno, Jesucristo dijo que mis ovejas oyen mi voz y las reconocen. Entonces nosotros como ovejas necesitamos aprender a oír la voz de ese gran pastor para que cuando Él nos hable nosotros no salgamos confundidos. ¿Será Dios? ¿Es Dios hablándome? No, yo creo que esas son mis emociones. Porque cuando tú entras a tu ministerio van a haber muchos que te van a hablar. Vas a empezar a escuchar muchas voces, aún de gente que nunca han conquistado absolutamente nada. Te van a decir, no, por ahí no, no, por allí sí, o no hagas aquello, haz esto. Ah, no hables de aquello, sí, habla de esto. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué tú no hablas esto? Porque, no, habla así, haz aquello, haz lo otro, muévete así. No, yo no puedo estar agradando a todo el mundo que me viene a hablar. Ya Dios reveló una visión. Por eso que también yo entiendo mucho a los pastores, porque a los pastores Dios le entregó una visión. Y si yo estoy en esa iglesia donde Dios le entregó una visión al pastor, yo tengo que sujetarme bajo esa visión. O sea, yo no puedo ir allá y decir, no, tienes que cambiar la visión. Cambia la visión porque esa visión no es de Dios. Esto no me gusta. Esto no me gusta, lo que forma como tú estás hablando. No. Dios puso una visión en ese lugar y ahora tú tienes que sujetarte a esa visión. Amén. Y eso es lo tremendo de esto, que muchas veces personas tienen que ser quebrantadas. Y vamos a ser quebrantados. Pero lo estamos haciendo porque yo sé que Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Amén. ¿Sabe? Otra persona también que lo vamos a terminar con este personaje, que este personaje es tremendo lo que él pasó. Porque este personaje fue este personaje que ya tenía su reino, tiene su reino. ¿Sabe? Estaba sentado a la diestra de su padre. Tiene su corona de rey. Estaba coronado en gloria, dice la Escritura. Pero ¿qué dice la misma Escritura? Dice que fue humillado hasta lo sumo. Y sabe que se humilló tomando forma de hombre, dice la Escritura. Y se humilló soltando su reinado, quitándose su corona y viniendo aquí a la tierra y será golpeado por los mismos hombres. Entonces Jesús, que es el personaje que estamos hablando, fue quebrantado hasta lo sumo. Fue agolpeado, fue humillado y fue muerto en una cruz, que nosotros sabemos que la cruz es símbolo de maldición, ¿verdad? Porque maldito será aquel que es colgado en un madero, eso dice la Escritura. Jesucristo se hizo maldito por los hombres. Se burlaron de él. Se lo relajaron a Jesús. Otros le gritaban, mira, si tú no eres el Hijo de Dios, tú no eres el hombre de la promesa, ¿no fue a ti quien Dios escogió para ser rey de los judíos? Brother, pero bájate de ahí si tú tienes poder para hacerlo. Como muchas veces nosotros somos burlados. O tú empezaste un ministerio, pero ¿por qué no estás dando fruto? Dios no te llamó. Pero yo veo que no está pasando nada contigo. Ahí es que viene, mucha gente se olvidan o dejan el quebrantamiento por el desafío de la gente. Tú te imaginas si un ejemplo, si Jesús hubiera dicho, si le están diciendo, pero tú no eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Oh, sí, yo lo puedo hacer. Exacto. O el otro le digo, sí, que yo mando ángeles que me saquen de aquí, qué sé yo. Pero ¿por qué? ¿Entiendes? Es menester, mucha gente, es menester pasar por el proceso, pasar por el quebrantamiento, porque tenemos que entender, es como la canción esa que dice que el proceso trae el sufrimiento trae el dolor trae avivamiento y el avivamiento lo permite Dios. ¿Entiendes? Y la canción es tremenda porque tiene un orden que vemos, que el proceso va a traer sufrimiento, pero el sufrimiento va a traer el dolor, pero el dolor ¿qué va a traer? El dolor, mira, Dios te va a hacer calmar a Dios. O sea que no puede haber
No puede haber avivamiento si no hay quebrantamiento. Tiene que haber quebrantamiento. Yo escuché un testimonio de un grupo de jóvenes que fueron a un campamento y estuvieron muchos días en ayuno y en silicio, como dicen. Y cuando ellos estaban allí, ellos veían que nada pasaba. Y se levantó un joven de entre ellos porque a tratar de explicarle a ellos que ellos no iban a poder recibir nada de parte de Dios en ese retiro que ellos tenían, sin antes ellos quebrantarse y humillarse delante de la presencia de Dios, que es lo que Dios busca. ¿Me entiendes? El avivamiento viene por lo que tú dijiste. Cuando tú entras a ese quebrantamiento y tú te cedes y tú te humillas delante de la presencia de Dios. No puede ver avivamiento, no puede ver llenura si todavía tú sigues siendo ese odre viejo. Tiene que haber obligatoriamente algo que se rompa. Tiene que quebrantarse algo. Algo se tiene que quebrantar en ti, un cambio tiene que suceder. Como wow, que dice espérate, no puedo tocar la mesa. el versículo que dice, si mi pueblo, es una mesa santa. Si mi pueblo se humillare. Eso en Crónicas. No, ese es de... que dice, si mi pueblo se humillare. En el cual mi nombre es invocado. Ajá. Y se convirtieren de sus malos caminos. De sus malos caminos. Y quebrantamiento tiene que ver con ¿qué? Con humillación. So, cuando tú te quebrantas, tú te humillas, te olvidas de tus malos caminos, deja todo atrás. ¿Para qué? Para entrar y caminar en una vida nueva con Dios. Segundo libro de Crónicas. De Crónicas. 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y oye el orden que le da. Si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre, y después sigue diciendo, hay que humillarse, invocar el nombre, arrepentirse de sus caminos, y después entonces Dios te va a perdonar. Entonces quiere decir que el proceso no simplemente es para Dios llevarte, ¿verdad? Porque a veces lo estamos mirando de la perspectiva del ministerio, sino es para santificarte. Exacto. ¿Me entiendes? Primero, lo más importante es la santidad. La santificación. Es la santificación. No que necesariamente todo el que está pasando por un proceso va a llegar a un ministerio o algo así. No. Gracias por tocar ese punto, porque eso es una realidad. Sí, todo el mundo después va a pensar que quebrantamiento es para llegar a otro nivel o eso. A otro nivel. Muchas veces el quebrantamiento es Dios bregando con ti mismo, que hay cosas que nosotros tenemos que dejar. Que hay cosas que nosotros tenemos que ponerla a un lado. Pero no siempre quebrantamiento te va a llevar a un pastorado, te va a llevar a un... No, el quebrantamiento a veces te va a llevar simplemente a vivir una vida mejor con Dios, a ser un mejor creyente. Una vida separada para Dios. O sea, porque esto es una cosa tremenda también, porque el que está siendo quebrantado y sale del quebrantamiento sabe y entiende que Dios no lo está preparando simplemente por una posición. Él sabe y entiende que Dios lo está preparando para una santificación, porque hay algo mayor que un don ministerial, y es la salvación de tu alma. Es más, yo me atrevo a decir porque lo que nosotros buscamos casi siempre, ¿verdad? Y lo que enseñamos siempre es ser feliz, ¿verdad? Buscar la felicidad, buscar el gozo, buscar la paz, ¿verdad? Dios no está mucho interesado en eso. Dios está buscando que tú te santifiques. Dios está más interesado en tu santidad antes que cualquier otra cosa. ¿Me entiendes? Porque el fin de todo esto es estar con Él al final del día. So, la santidad va por encima de todo lo que hemos estado hablando, honestamente. Y sería una buena manera de terminarlo. Sí, lo más importante es la santidad. Cristo simplemente no estaba siendo preparado para morir en una cruz, ¿me entiendes? Él estaba siendo preparado para salvar toda una humanidad. Él era el sacrificio perfecto. Él era el último sacrificio que se iba a hacer sobre un altar. ¿Me entiendes? Él representaba el sacrificio perfecto.
So, él necesitaba estar Para santificar. santo y puro. No, para mantenerse limpio, santificarnos a para nosotros. santificar, porque ¿cómo un pecador me va a poder santificar a mí? Eso es imposible. Pero cuando viene alguien santo, bueno, la Biblia dice que él fue probado en todo. Y él pudo vencer. Bueno, el mismo Satanás lo llevó a un desierto. Bueno, no, el Espíritu Santo dice que lo llevó al desierto y fue tentado por Satanás. Pero él pudo sobrellevar la prueba. Exacto. ¿Me entiendes? Él pudo soportar la prueba. Con el fin de santificarnos a nosotros. O que siempre va a llegar a lo que es santificación. La santificación. El quebrantamiento, ¿para qué? Para llevarnos a la santificación. Exacto, porque lo más importante de la vida de un cristiano, mi querido amigo, no es que tú seas un pastor. Si es bueno, vas a ser un pastor, un obispo, un apóstol, un maestro, un misionero, un evangelista. Ojalá y vueles por los aires. Lo importante de esto es que tú vivas una vida santa, porque a nosotros nos espera una gloria mayor. ¿Me Amén. entiendes? A nosotros nos espera bueno, a veces cielo nuevo y tierra nueva, y solamente los que guardaron la palabra, y se mantuvieron santos y puros, van a entrar. Y eso es Biblia, eso está por toda la Biblia. ¿Me entiendes? Donde hablan los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. Los que van a entrar y los que no van a entrar. ¿Right? Hay una lista grande que no van a entrar los borrachos, y no van a entrar los homicidas, ni van a entrar, y ahí está la lista. Entonces está la lista de los que están dando fruto en el Espíritu, que esos sí van a entrar. Entonces, pues, si no tuviera esa lista y yo no tuviera nada de qué santificarme, entonces ¿para qué estoy peleando tanto, verdad? Exacto. Sigo viviendo mi vida normal y al fin del día pues yo voy a ser salvo. Por esto no es así, ¿verdad? Nosotros estamos en un quebrantamiento porque Dios quiere santificarnos. Para que sí, una parte de eso es de que sí, Dios nos va a dar gozo, nos va a dar alegría, nos va a dar paz, pero esta vez nos va a dar la verdadera paz. El verdadero gozo, porque el gozo es que nosotros tengamos a Cristo en el corazón. Nosotros podemos tener, hay gente que lo tienen todo, tienen dinero, tienen negocio, tienen los mejores carros, viven en las mejores casas, pero su corazón está vacío. Pero cuando Cristo llega, ese gozo verdaderamente se complementa, porque el gozo no es lo que tiene material, sino lo que tiene por dentro. Amén. ¿Me entiendes? Porque él sabe que lo que llegó en Jesucristo es ese gozo, es esa felicidad, es esa tranquilidad que solamente Cristo puede dar. Bueno, la Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Sabe? El mundo te puede ofrecer todo, pero si no tienes a Jesús, tienes nada. Tiene nada. Y el punto es ser quebrantado para conocer más a Jesús. Amén. Para tener una relación con tu Padre, para poder llegar a esa altura, ¿me entiendes? Que Dios quiere que nosotros lleguemos. Amén. Amén. Bueno, y tú mencionaste la palabra santificar. Si hablamos de quebrantar es soltar ciertas cosas que no te ayudan, romper ciertas, tú sabes, actitudes y comportamientos, malas costumbres. Ahora, cuando miramos la palabra santificar, ¿qué significa la palabra santificar? Separado. Separar. El quebrantamiento Te separa. te va a soltar. ¿Para qué? Para santificarte, pero ¿para qué? Porque el proceso es de separarte. ¿Entiendes? Y una persona que se separa para Dios no quiere decir que uno, como dice, que uno va a caminar en el aire y tiene alas y que es un santo ahora. No. Separar para Dios es que tú vivas tu vida para Dios. Separado. Para Que ahora tu para vida Dios. está envuelta en Dios. Que el centro de tu vida es Dios. Eso es santificarte, eso es separarte para Dios. Amén. No es que no busquen la ala o la cosita. Exacto. Porque no somos ángeles, no, nada de eso, sino es de separar, que Dios sea el centro en tu vida. Tu prioridad va a ser Dios. ahora. Yes, your Tu prioridad va a ser Dios. Ahora tú vas a coger costumbres buenas. Decía antes tú te levantabas y salías como Pancho por tu casa, hacías lo que te da la gana. Peace. Ahora tú sabes que ya eso no está sucediendo más nada. Ahora tú sabes. La gente critica mucho las costumbres, ¿verdad? Y siempre, para evitar costumbres buenas, siempre dice, yo no soy religioso. Yo no soy religioso, pero Pedro y Juan tenían una buena costumbre. Y era que a las 2 de la tarde se iban a orar al templo. Era tremenda costumbre.
Y en una de esas oraciones, ¿qué pasó? Un cojo salió brincando alabando a Dios. So, yo prefiero coger buenas costumbres, que tú le llamas religioso, pero yo prefiero agarrar esas buenas costumbres y levantarme a cierta hora en la madrugada, y levantarme a cierta hora en la tarde, y levantarme a cierta hora en la noche y dedicársela a Dios, que andar como un loco, ni que en una comunión mental, porque tú necesitas Vivir una ese vida momento desordenada. de tranquilidad y vivir una vida desordenada. No, vamos a coger buenas costumbres. Vamos a dejarnos ser quebrantados por Dios para que Dios nos ponga en ese lugar que Él nos quiera. Así que Dios le bendiga, Amén. Dios le guarde. No se olvide de suscribirse, darle like al video, compartir el video. Y esto ha sido Radio Generación de Fe Podcast. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y será hasta nuestro próximo episodio.